Los seguidores cristianos originales del Mesías, Jesucristo, creyeron en guardar el cuarto mandamiento: acuérdate del sábado. Jesús mismo observó el séptimo día sábado en Nazaret, donde se crió. Como adulto, predicó en las sinagogas en el sábado, como nos dice Lucas 4:16. En el primer siglo después de Cristo, después de la muerte y resurrección de Jesús, el apóstol Pablo predicó en el sábado a las congregaciones gentiles. Y ahora, después de 2000 años, la mayoría de los cristianos guardan el primer día de la semana, el domingo, como día del Señor. ¿Qué sucedió con el cuarto mandamiento, que establece que el pueblo de Dios debe santificar el séptimo día sábado? ¿Cómo se produjo este gran cambio? ¿Qué día deben guardar los cristianos? ¿Y quién cambió el sábado por el domingo? La Biblia y la historia nos dan la respuesta. Acompáñenos. Un cordial saludo a todos nuestros amigos de todo el mundo. Los cristianos tradicionales observan el domingo como día de culto. Sin embargo, los 10 mandamientos incluyen la instrucción de observar el séptimo día sábado. Quizás usted aprendió los 10 mandamientos cuando era un niño. El cuarto mandamiento nos da esa simple instrucción: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para el Señor, tu Dios. Pero la mayoría de los cristianos tradicionales observan el domingo. Aunque los cristianos del primer siglo observaban el mismo día sábado que observó Jesús. Entonces, ¿quién cambió el sábado por el domingo? En el programa de hoy responderemos a esta pregunta y le ofreceremos un inspirador folleto gratuito que le dará las respuestas bíblicas que necesita, titulado ¿Cuál es el día de reposo cristiano? Es una pregunta de vital importancia para todo cristiano. Contáctese con nosotros o pídalo online en elmundodemañana.org. Distintas religiones observan distintos días festivos. Los musulmanes rinden culto los viernes. Los judíos de todo el mundo han guardado durante miles de años el sábado, el día que comienza al atardecer del día viernes por la noche y continúa hasta el atardecer del sábado. Los cristianos tradicionales van a la iglesia los domingos y proclaman que ese es el verdadero día de culto. Amigo, ¿qué día deben observar los cristianos? ¿El primer día de la semana o el séptimo? A lo largo de la historia, varias civilizaciones han utilizado el ciclo semanal de 4 o 10 días. Sin embargo, la semana de 7 días es ancestral. Los registros de la antigua Babilonia muestran la observancia del ciclo de 7 días. El pueblo judío ha conservado el calendario semanal de 7 días. La historia documenta fielmente que el día llamado sábado es el séptimo día de la semana y el domingo es el primer día de la semana. Incluso cuando el Papa Gregorio revisó el calendario en 1582, no cambió el ciclo de 7 días. El séptimo día sábado de hoy es el mismo séptimo día observado por Jesús y la iglesia cristiana del primer siglo. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a los Hechos 13, versículo 42. En el primer siglo después de Cristo, el apóstol Pablo predicó en el sábado en la sinagoga de Antioquía. Note que su audiencia incluía a ambos, judíos y gentiles. Después de que los judíos se retiraran, los gentiles hicieron una petición. Esto fue años después de la muerte y resurrección de Cristo. Obviamente, si los cristianos guardasen el domingo, estos gentiles se habrían reunido con Pablo al día siguiente, el domingo. Pero lo hicieron así. Los Hechos 13, versículo 42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente. ¿Cuándo? ¿Al día siguiente, el domingo? No. Versículo 42. Los gentiles, no los judíos, les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Léalo otra vez en su propia Biblia. Los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras, no el domingo. Veamos los Hechos 13:44. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Pablo se reunió con los gentiles, no el domingo, sino el sábado. Los cristianos del Nuevo Testamento observaban el séptimo día sábado, pero no menciona el Nuevo Testamento el primer día de la semana varias veces. Así es.
¿Pero hay algún ejemplo de rendir culto en el primer día de la semana? No. El Dr. Roderick Meredith comenta sobre el tema domingo en el Nuevo Testamento, en el folleto gratuito que ofrecemos hoy, ¿Cuál es el día de reposo cristiano? Dice, la palabra domingo ni siquiera aparece en la Biblia. Lo que sí aparece es el primer día de la semana, 8 veces en total, y siempre en el Nuevo Testamento. 5 de esas referencias hablan de cuando María Magdalena y otras personas llegaron a la tumba después de la resurrección de Cristo. Como demostramos más adelante en este folleto, Jesús resucitó el sábado al atardecer, no el domingo por la mañana, de manera que los versículos citados no se refieren a la observancia del día de la resurrección. El Dr. Meredith explica las otras 3 referencias del primer día y demuestra que ninguna involucró un servicio regular de culto. Asegúrese de pedir una copia gratuita del folleto del reposo cristiano, que cubre mucho más de lo que podemos en este corto programa. Las escrituras del Nuevo Testamento y la historia demuestran que el cristianismo original, el cristianismo que Jesús mismo estableció en el primer siglo, observó el séptimo día sábado. La Enciclopedia Católica en el tema domingo está de acuerdo. Dice, Tertuliano, año 202 después de Cristo, es el primer escritor que menciona el domingo como día de reposo. Sin embargo, nosotros, tal como nos ha enseñado la tradición, en el día de la resurrección del Señor debemos guardarnos no solamente de arrodillarnos, sino de toda postura y posición de diligencia, difiriendo incluso nuestros negocios, no sea que demos lugar al diablo. Tertuliano no escribió esto hasta el año 202 después de Cristo, más de 170 años después del comienzo de la Iglesia del Nuevo Testamento. ¿Estaba Tertuliano en lo correcto al suponer que Cristo resucitó el domingo? Responderemos a esa pregunta en la siguiente parte del programa. Primero quisiera ofrecerle este folleto gratuito bien documentado, ¿Cuál es el día de reposo cristiano? Este folleto hace referencia a los 8 lugares del Nuevo Testamento que se usa la expresión primer día de la semana. ¿Fue durante el culto del domingo? ¿Fueron homenajes de la muerte de Jesús? Este folleto responderá a esas preguntas y otras. Vea algunos de los subtítulos. ¿Quebrantaron el sábado Cristo y sus discípulos? La resurrección no ocurrió un domingo. Costumbres de los apóstoles. Este folleto gratuito también le dará muchas referencias y citas bíblicas que no tenemos tiempo para incluir en este programa. ¿Sabía que tanto las autoridades católicas romanas como las protestantes admiten que la Biblia en sí no apoya la observancia del domingo? Usted debe leer estas acreditadas citas históricas. Usted necesita este folleto para su beneficio y para el estudio bíblico. Contáctenos ahora mismo y pida el inspirador folleto gratuito, ¿Cuál es el día de reposo cristiano? Solo pida el folleto del sábado cristiano. Hemos visto que el apóstol Pablo enseñó a los gentiles en el séptimo día sábado. También vimos en la historia que la observancia del domingo no se afirmó hasta el tercer siglo después de Cristo, cuando el teólogo católico Tertuliano llamó al domingo el día de la resurrección del Señor. ¿Es el domingo el día de la resurrección del Señor, como dijo Tertuliano? No. Escuche, cuando María Magdalena llegó a la tumba el domingo por la mañana, la encontró vacía. Veamos esto en Juan 20, 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Ella llegó mientras aún estaba oscuro. El sol aún no había salido, todavía estaba oscuro, y Jesús no estaba allí el domingo por la mañana. Fue enterrado el miércoles por la noche, y se levantó exactamente 3 días y 3 noches después, tal como lo dijo. Puede leerlo en Mateo 12, versículo 40. No hay 3 días y 3 noches desde el tradicional Viernes Santo hasta el domingo de Pascua. Entonces la razón de la observancia del domingo se basa en la tradición humana y no en las Escrituras. Jesús enfatizó la señal de que Él era el Mesías, Mateo 12, 39 y 40. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Puede leer más sobre los 3 días y 3 noches en el inspirador folleto gratuito ¿Cuál es el día de reposo cristiano? La Iglesia cristiana del primer siglo observó el 7º día de la semana, el día que ahora llamamos sábado. Pero cuando el emperador romano Constantino, un antiguo venerador pagano del sol, impuso su propia versión del cristianismo en su imperio, él ordenó la adoración del domingo. Impuso el siguiente decreto en el año 321, que en el venerable día del sol, los magistrados y el pueblo reposen. Solo un par de años después, la Iglesia romana también aprobó un sorprendente decreto en el Concilio de la Odisea. Declararon: los cristianos no deben judaizar y estar inactivos el sábado, sino que trabajarán ese día, pero el día del Señor serán especialmente honrados, y como cristianos deberán, si es posible, no trabajar en ese día. Sin embargo, si se los encuentra judaizando, o sea, guardando el 7º día sábado, serán excluidos de Cristo. En otras palabras, los que guardaban el sábado cristiano fueron declarados herejes. Pero ¿con qué autoridad hizo la Iglesia romana este cambio? El notable teólogo católico James Cardinal Gibbons escribió esta atrevida declaración. Pero puede leer la Biblia desde Génesis al Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Y escuche esto: las Escrituras ordenan la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. Lo que Gibbons y otras autoridades católicas declaran es que fue la autoridad de la Iglesia Católica la que cambió la observancia en el mundo cristiano de sábado a domingo, no las Escrituras del Nuevo Testamento. Y eso ocurrió en el Concilio de la Odisea, a mediados del IV siglo. ¡Qué increíble admisión! Y sin embargo, Gibbons no es el único. Ordene el folleto gratuito ¿Cuál es el día de reposo cristiano? Y verá admisiones similares de líderes bautistas, presbiterianos, episcopales y otros líderes, todos admitiendo que la Biblia en ninguna parte autoriza el domingo como nuevo día de reposo. Pero ¿tiene esto importancia? No podemos simplemente observar cualquier día. Amigo, Jesús dio una fuerte advertencia sobre las tradiciones que contradicen los mandamientos de Dios. Vayamos a Marcos capítulo 7 en la Biblia. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es una advertencia que todos debemos oír. Jesús dijo que Él es el Señor del sábado. Él observó el sábado con regularidad y no quebrantó la ley como dicen algunos teólogos. Él dijo en Juan 15:10, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Amigo, ¿debería usted seguir el ejemplo de Jesucristo y las instrucciones de su Biblia? ¿O debería oponerse y seguir las tradiciones de los hombres? Usted debe probarse por su cuenta, en su propia Biblia, cuál es el sábado cristiano. Para ayudarlo en su estudio, quisiera ofrecerle nuevamente este apasionante folleto gratuito bien documentado, ¿Cuál es el día de reposo cristiano? Este folleto le da la evidencia histórica y bíblica para ayudarlo a responder la pregunta. Usted necesita este folleto gratuito para su beneficio personal y para el estudio bíblico. Contáctese con nosotros ahora y solicite el inspirador folleto gratuito, ¿Cuál es el día de reposo cristiano? En el programa de hoy, hemos visto que la Iglesia del Nuevo Testamento observó el 7º día sábado. Pero ¿cuándo se estableció el 7º día sábado? ¿Fue establecido en la época de Moisés en el monte Sinaí? No. Fue establecido mucho antes, en la fundación del mundo. Vayamos en la Biblia a Marcos 2. Vea qué dijo el fundador del cristianismo en Marcos 2:27. Jesús dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Sí, el sábado fue hecho para el hombre, para la humanidad, para cada ser humano. Otra vez, ¿cuándo fue hecho? Encontramos la respuesta en Génesis 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo.
Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así es, Dios estableció el séptimo día sábado en la fundación de este mundo, mucho antes del tiempo de Moisés. Como dijo Jesús, el sábado fue hecho para el hombre. Sí, para todos los seres humanos en todo el mundo. Jesús no dijo, el sábado fue hecho para los judíos. Ahora volvamos a Marcos 2. Jesús hizo una afirmación increíble. Dijo que Él era el Señor del domingo, que el domingo era el día del Señor. Marcos 2, 27 y 28. El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Sí, Jesús es el Señor del sábado. ¿Qué día es el día del Señor? ¿El domingo? No, el sábado es el día del Señor. El propio Jesús lo dijo. Y como dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Todavía es, en este momento, el Señor del sábado. Las Escrituras nos piden que sigamos su ejemplo y el de los apóstoles. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». El apóstol Pedro nos exhortó a seguir el ejemplo de Cristo. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amigos, Jesús y los apóstoles guardaron el séptimo día sábado, y Dios espera que sigamos el ejemplo de ellos. Pero hay más evidencia en el Nuevo Testamento de la observancia del sábado. Vayamos en la Biblia a Hebreos capítulo 4. En este capítulo, el sábado se presenta como el descanso milenial y como un memorial del descanso de Dios en la creación. Hebreos 4:9. Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. La palabra griega original para reposo en el versículo 9 es sabatismos, que significa observancia del sábado. Tanto la versión actualizada como la tercera edición textual traducen el versículo 9 como un reposo sabático. Sí, aún queda un reposo sabático para el pueblo de Dios hasta este día. Note esta importante declaración en Hebreos 4:10. Porque Él, el cristiano individual, que ha entrado en su reposo, el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras, y note, como Dios de las suyas. El contexto de Hebreos 4 es tanto de reposo simbólico como de reposo literal. La palabra griega katapausis también se traduce como reposo en esta sección. Pero note lo que Dios dice de los que ahora han entrado en el reposo de Dios, es decir, aquellos que son convertidos, los que ahora siguen a Jesucristo. Si nosotros, como cristianos convertidos, debemos cesar de nuestras obras como Dios cesó de las suyas, solo debemos hacernos una pregunta. ¿Cómo cesó Dios de sus obras? Hebreos 4:4 nos da la respuesta. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. La cuestión de fondo es, ¿quién o cuál es su autoridad? ¿Es la Biblia? ¿O alguna iglesia o religión aparte de la Biblia? Como hemos visto, algunos líderes religiosos, incluidos los católicos romanos y los protestantes, validan la tradición o el clero por encima de la Biblia, como razón valedera para guardar el domingo en lugar del sábado. Por ejemplo, escuche esta declaración del anglicano Isaac Williams, D.D., Doctor Divinity, en los Claros Sermones sobre el Catecismo. ¿Dónde se nos dice en las Escrituras que debemos guardar el primer día? Escuche esta admisión. Se nos manda guardar el séptimo, pero en ninguna parte se nos ordena guardar el primer día. La razón por la que guardamos como santo el primer día de la semana en lugar del séptimo es la misma por la que observamos muchas otras cosas, no porque la ordene la Biblia, sino porque la Iglesia la ha ordenado. Amigo, estas son admisiones sorprendentes. Puede leer más en el informativo folleto gratuito ¿Cuál es el día de reposo cristiano? En las páginas 36 y 37
Hay impactantes admisiones por parte de líderes protestantes y católicos de que la Biblia enseña la observancia del sábado. Admiten que el cambio al domingo se basó en la supuesta autoridad de la Iglesia y no en la autoridad bíblica. Este folleto le dará la verdad histórica y bíblica que explica por qué la mayoría de los cristianos guardan el domingo, cuando el cuarto mandamiento de Dios nos dice que debemos guardar el séptimo día de la semana. Usted necesita este folleto para beneficio personal y para el estudio bíblico. Contáctenos ahora mismo y pida el inspirador folleto gratuito ¿Cuál es el día de reposo cristiano? Solo pida el folleto del sábado cristiano. En el programa de hoy hemos visto que la Iglesia cristiana original observó el séptimo día sábado, siguiendo el ejemplo de Jesucristo y los apóstoles. Fue el emperador Constantino en el año 321 quien proclamó el Día del Sol como día de adoración para el Imperio Romano. En el siglo IV, el Concilio Católico de la Odisea ordenó la adoración del domingo y declaró herejes a los cristianos que guardaran el sábado. Incluso hasta este día, los cristianos que guardan el sábado son perseguidos en muchos países del mundo. Así que, ¿quién cambió el sábado por el domingo? La respuesta real es nadie. Dios Todopoderoso estableció el sábado en la fundación del mundo para todos los seres humanos a través de Jesucristo. Efesios 3:9 dice, Dios que creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Y Cristo, hasta hoy, es el Señor del sábado, como dice en Marcos 2:28. Y recuerde, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso está en Hebreos 13:8. Sí, incluso hoy en día, los cristianos del Nuevo Testamento siguen el ejemplo de Cristo y los apóstoles al observar el séptimo día sábado. Si usted es un oyente regular del Mundo de Mañana y le gustaría congregarse con otros cristianos en el sábado, lo invitamos a consultar con uno de nuestros representantes. Simplemente contáctese con nosotros o puede encontrarnos a través del sitio web elmundodemañana.org. Amigo, estamos viviendo en el tiempo del fin profetizado en su Biblia. Esperamos la venida del reino de Dios, gobernado por el príncipe de paz, el Mesías, Jesucristo. Como Rey de Reyes y Señor de Señores, Él enseñará, gobernará, guiará y servirá a todas las naciones. Una última pregunta. Cuando Cristo establezca su reino mundial sobre la tierra, ¿qué día observarán todas las naciones? Vea la proclamación de Dios en Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo el Señor. Si usted estaría vivo en ese momento, obedecería a su Señor y Salvador y lo adoraría en el día sábado junto con todos los pueblos de la tierra. Y ahora, ¿adora al Salvador como Señor del sábado? Reflexione sobre estas preguntas y en oración decida adorar a Dios en espíritu y en verdad, como nos dice en Juan 2:24. Esperamos el día en que todos los pueblos y todas las naciones del mundo adoren a Cristo el Rey. El Mesías establecerá la paz mundial, el gobierno mundial, la verdadera educación y el camino bíblico de la verdad, el amor y la vida. Todas las naciones observarán el sábado y los días santos bíblicos. ¡Qué mundo tan maravilloso, pacífico y próspero que será! Usted debe estudiar más profundamente este tema por sí mismo. Asegúrese de pedir el folleto gratuito. ¿Cuál es el día de reposo cristiano? Este folleto gratuito le dará muchas referencias y citas bíblicas que no hemos podido incluir en este programa. Esta es una de las preguntas más importantes que debe responder. Simplemente contáctese con nosotros. En este mundo de caos y confusión, usted necesita la guía sólida que proviene de su Biblia. Gerald Weston, Wallace Smith y yo, y el presentador invitado Rod McNair, continuaremos compartiendo las enseñanzas de Jesucristo, las buenas nuevas del reino de Dios que se avecina, y las profecías del tiempo del fin y su significado. Nos vemos la próxima. Para ver el programa de hoy, o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en elmundodemañana.org y encuéntrenos en Facebook, véanos en YouTube
y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por La Iglesia del Dios Viviente.